estamos viendo, bueno, el punto específicamente de presión en los fluidos. Es básicamente este punto con el que vamos a concluir la parte de introducción como tal. Vamos a terminar con este punto. Vamos a hacer, bueno, unos ejemplos sumamente cortos para que ustedes puedan practicar las aplicaciones que tienen en el concepto que vamos a desarrollar. Y yo creo que el día lunes, bueno, haremos algunos ejercicios conmigo y posteriormente ya el día sábado, se los estoy confirmando ahora, pasarían ya sus clases con el ayudante en la mañana y en la noche con mi persona, ¿sí? Si no me equivoco, y bueno, seguramente van a coordinar con el ayudante en el transcurso de la semana. Le voy a escribir para que puedan hacerlo. Me imagino que va a mantener el mismo horario que tenía el trimestre pasado de pasar las clases de 10 a 12, si no me equivoco, o entraban de 11 a 1, pero es uno de esos dos horarios que seguramente se lo confirmará en el transcurso de la semana, ¿ya? Ahora, perdón, escuché que estaba queriendo ingresar a alguien, vamos a ver de habilitarlo. Bueno, todavía pueden ver la presentación, ¿verdad? Sí, ingeniero, se ve. Sí, ingeniero, se ve. Perfecto. Entonces, Ingeniero. continúan, muchas gracias. Continuando en el punto que nos quedamos la última clase, habíamos ingresado ya a ver el tema de la presión de los fluidos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizábamos el comportamiento y de la presión, cuando lo vemos desde el punto de vista la presión que ejerce un fluido en un determinado punto, vemos de que en un fluido, cuando realizamos el análisis, las presiones que tenemos sobre la superficie, es decir, en la horizontal, eran constantes, ¿sí? Ahora la vamos a explicar mejor con la gráfica que viene. Bueno, si vemos la gráfica, vemos que en esta horizontal, ¿no? Las presiones que tenemos sobre el fluido en horizontal, en estos puntos, se mantienen constantes, ¿sí? Y que sí tenemos una variación de presión cuando hacemos el análisis en la vertical, ¿sí? En la vertical, a medida que nosotros vamos ganando un delta H, un delta Z, de acuerdo a la ordenada que tengamos o de acuerdo a la ordenada en la cual estamos realizando el análisis, ¿sí? Vemos que a medida que vamos más profundo o vamos avanzando eh, en un delta Z, llamémoslo Z, tenemos diferentes presiones, ¿no? O sea, que vemos de que a medida que nos sumergimos vamos ganando mayor presión producto de que tenemos una mayor columna. En este caso, si hablamos de agua, va a ser columna de agua o cualquier otro fluido en el cual estemos eh, realizando el análisis, ¿no? A medida que vamos más profundo tendremos mayor presión, lógicamente, pero esta variación se da en esa ordenada, llámese delta Z o delta H, como la estén analizando, ¿sí? Entonces, ahora si nosotros hacemos un breve análisis, ya un análisis diferencial sobre un diferencial de fluido cuyo peso sea W, ¿sí? Vamos a considerar de que el peso es W del diferencial de fluido que estamos analizando. Y este diferencial de fluido lo vamos a hacer en un volumen delta V que va a estar compuesto por un delta X, diferencial de área delta X, y un delta Z, ¿sí? Tenemos el eje
Z y el eje X, ¿ya? Donde vamos a realizar nuestro análisis. Vemos de que en la parte superior nosotros tenemos, en este caso, las fuerzas de presión representadas por una P1, en este caso la presión 1, pero si hacemos el análisis desde el punto de vista o considerando la fuerza, vamos a tener una fuerza ejercida por esta presión 1, que tendrá este sentido. Lógicamente, como estamos hablando de un fluido, por acción y reacción, dentro del fluido tenemos una presión 2, ¿sí? Que ejercerá esta fuerza en este sentido. Y bueno, aquí ya vemos lo que habíamos dicho, de que en este delta Z las variaciones de presiones son diferenciales o son variables, ¿no? A medida de que vamos ganando delta Z, ¿sí? Entonces, bueno, si hacemos este análisis y representamos, ¿no?, la sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 y analizamos las fuerzas que están, que tenemos, ¿no? En el análisis habíamos visto de que tenemos fuerzas ejercidas por la presión 1, fuerzas ejercidas por la presión 2, y que otra fuerza más tendríamos la ejercida por el propio peso del volumen que estamos analizando, ¿sí? Ahora, como fórmula, nosotros tenemos de que la presión, ¿sí?, es igual a F sobre área, ¿verdad? Entonces, la fuerza ejercida por una presión va a ser igual a presión por área, ¿sí? Como lo que estamos haciendo es sumatoria de fuerzas en Z, ¿sí? Sabemos también de que la fuerza es igual a M por MA o MG, ¿sí? En este caso va a ser la masa por la gravedad o aceleración, bueno, representada en este caso Z. Ahora, si hacemos y representamos toda la fuerza, lo primero que tenemos que hacer es ver el tema de perdón, de cómo vamos a considerar nuestras presiones, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo la estamos considerando? Como fuerza ascendente, en el sentido ascendente positiva, y fuerzas descendentes negativas, ¿ya? Entonces, ¿qué fuerzas negativas vamos a tener? Vamos a tener la fuerza ejercida por la presión 1, la fuerza ejercida por el peso propio del fluido, ¿sí? Y en este caso tenemos una fuerza ascendente que, según nuestra convención de signos que estamos considerando para nuestro análisis, estaría en sentido positivo, ¿sí? Es por eso que al final nos queda, ¿no?, la fuerza ejercida por la presión 1, ¿sí?, que va a ser igual a presión 2 delta X, o diferencial, en diferencial X, que este es un diferencial de área, ¿ya?, menos la fuerza ejercida por la presión 1, que habíamos visto, en este caso es descendente negativa, junto con la presión ejercida por el propio peso del fluido. Entonces, por eso tenemos esa P1, esa fuerza ejercida por la presión 1 por el diferencial de área X, menos la fuerza ejercida por el peso del fluido, ¿no? Entonces, de esta ecuación nosotros vemos, ¿sí?, de que ese peso es igual a mg, ¿no? Ahora, esa masa va a ser igual a densidad por gravedad, perdón, a densidad es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Entonces, si yo despejo la masa, voy a tener que va a ser igual a densidad por el volumen, ¿ya?, que vendría a ser aquí representada la densidad, y el volumen, como ya teníamos un diferencial de área delta X, va a ser igual al delta X por delta Z, ¿sí? Es por eso que al final esa fuerza
ejercida por el peso va a estar representada por la densidad, la gravedad y los diferencial, en este caso de volumen, representado por diferencial del área por delta Z, ¿sí? El área por la altura. Entonces ya tenemos la fuerza igual a cero de nuestro sistema diferencial que estamos analizando para ver el comportamiento de la variación de la presión en Z, ¿sí? Ahora, si nosotros a esta ecuación la dividimos por delta X, tendríamos esta relación, o sea, este delta X se va, este delta X se va, este delta X se va, ¿sí? Tendría P2 menos P1, este que está con negativo lo paso al otro lado y me va a quedar la densidad, gravedad por delta Z, que finalmente sería esta ecuación que tenemos acá, ¿sí? Ahora ya habíamos visto también de que lo podemos llevar en función del peso específico. Densidad es la masa específica por la gravedad, tenemos peso específico y bueno, esto sería la representación del peso específico por delta Z, ¿sí? Entonces, de esta deducción de diferencial, ¿no? de un fluido, podemos ver de que la variación de la presión sí es función de la diferencial de Z o de altura, ¿no? Como lo tengan representado cuando realicen su análisis, y de la densidad, ¿no? Entonces, prácticamente la variación de presión dependerá, ¿no? Directamente de la diferencial de Z o diferencial de H y de la densidad de mi fluido. Lógicamente, dependiendo del análisis que nosotros realicemos, podemos tener sistemas que contengan, ¿no? Uno, dos, tres fluidos. Entonces, para su análisis tendríamos que considerar las densidades de cada uno de ellos, porque la variación de las presiones dentro del sistema en análisis dependerá, ¿no? de nuestra densidad y de el diferencial de Z o de H en el punto donde querramos determinar nuestras presiones, ¿sí? Entonces, básicamente en este punto cerramos con eso. Vemos de que, bueno, la ecuación del peso específico, que ustedes ya la tenían, y vemos de que esa diferencial de presión es proporcional, ¿no? al delta Z, delta H, y el tema de la densidad del fluido, que es lo que les decía, ¿sí? Ahora esperen un momentito, creo que están queriendo ingresar. Entonces, ahora vemos de que las fuerzas de presión ejercida por un fluido siempre es normal a la superficie en los puntos especificados donde queremos calcularla, ¿ya? Entonces, ahora bien, vean esta gráfica, por favor. Vamos a poner el puntero, ¿sí? Y si se fijan, bueno, tengo este estanque que tiene una forma deformada en bueno, como la ven en la gráfica, ¿ya? Que tiene una forma que no es uniforme, ¿sí? Tengo mi nivel, tengo mi presión atmosférica en este punto, ¿sí? Perdón. Perdón. Entonces, vemos
de que en este punto A, en este punto B, en este punto C, en este punto D, en este punto E, F, G, las presiones vendrían a ser las mismas, ¿sí? Tendríamos una igualdad de presión en A, B, C, D, E, F, G, ¿ya? Puesto de que se encuentran a un mismo nivel, ¿sí? Si se fijan, si trazamos una horizontal, vamos a ver de que el punto A, B, C, D, E, F, G se encuentran a un mismo nivel, ¿no? En relación a nuestra columna H, o sea que todo se encuentran a una altura H de la superficie y estamos hablando de que aquí tenemos un fluido que en este caso es agua, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el mismo fluido se encuentra presente hasta este nivel H, por lo tanto tenemos la misma densidad y la misma altura o columna de agua sobre estos puntos, por lo tanto esa presión en A es igual a la presión en B, igual a la presión en C, igual a la presión en D, igual a la presión en E, F, G, ¿sí? Ahora, eh, habíamos visto también de que la representación de la presión en cada punto es normal a la superficie, ¿sí? Por eso vemos de que la representación de esta presión en A es una recta normal a esta superficie. Aquí también, ¿no? Tenemos una superficie inclinada, entonces la presión o la representación de la fuerza de presión ejercida sobre el punto B es normal a esta superficie. Lo mismo en C, la presión ejercida en el punto C es normal a la superficie C, igual en D, en E también el accionamiento de la presión es normal a esa superficie, normal a la superficie, normal a la superficie, y los valores ya habíamos visto de que eran función de la altura o el diferencial de Z y eran función también de la densidad. Como estamos hablando del mismo fluido en relación al punto donde queremos evaluar la presión, entonces la densidad es la misma y la H es la misma, por lo tanto las presiones son iguales, ¿sí? Y esta presión, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión atmosférica de la ecuación anterior que analizamos, porque es la presión sobre la horizontal, ¿sí? Más la presión ejercida por el fluido al punto donde estamos analizando, que en este caso ya también teníamos la ecuación que era densidad, gravedad, altura o peso específico, altura, ¿no? Que lo tenemos acá. Como estamos hablando de la misma densidad, solamente va a ser una única densidad, densidad, gravedad y altura, en este caso es H, ¿sí? Ahora bien, si quisiéramos determinar la presión en este punto H y en este punto I, vemos de que esta presión en H va a ser distinta a la presión en I, ¿ya? Tendríamos una presión en H equivalente a ¿qué? ¿No? Si hacemos el análisis y nos trazáramos una altura H2 en este punto, la presión en H vendría a ser igual, ¿no? A la presión atmosférica, ¿sí? A esta presión hasta este punto, que, bueno, llamémosla H3 porque no va a ser igual a esta H, porque esta horizontal quedaría hasta este punto y aquí necesitaríamos un H3, ¿ya? Y acá, bueno, ya habíamos dicho de que sea un H2, ¿sí? Entonces, esta ecuación quedaría igual a la presión atmosférica más la densidad 1 por G por H, que sería esta H de acá, más la densidad 1 nuevamente, porque sería agua hasta este punto, por G por una H3, le habíamos dicho, más la densidad 2, que va a ser la del mercurio, por G por una H3,
¿sí? Entonces, de esa forma podríamos determinar este valor de la presión en este punto, ¿sí? Y producto de que este cálculo tiene dos densidades, ¿no? Por más de que tengamos que el punto H y el punto I se encuentran a un mismo nivel referente a la horizontal, vemos de que las presiones van a ser distintas porque aquí tenemos dos densidades y aquí mantenemos una sola densidad, ¿sí? Por lo tanto, las presiones serían distintas en este caso, ¿ya? Bueno, dentro de las aplicaciones que tenemos, ¿no? Dentro de las máquinas comúnmente utilizadas de aplicación hidráulica, tenemos a la máquina de Pascal y a los manómetros. Y sí, son las máquinas conceptualizadas bajo principios de hidráulica, ¿sí? Que son comúnmente utilizadas, ¿no? Dentro de la industria de mucha aplicación. Entonces creo que vale la pena, bueno, observarla y ver esos principios de funcionamiento que estas tienen, ¿no? Dentro de la máquina de Pascal, su aplicación, bueno, esperen un momento, creo que están queriendo entrar. Ya, bueno, es al último que aceptamos y ya después el resto, por favor, también después después de media hora comenzada la clase, ya no lo vamos a admitir, ¿ya? Bueno, entonces dentro de las aplicaciones que habíamos visto, eh, teníamos a la máquina de Pascal, que es comúnmente utilizada en el tema de aplicaciones como freno, ascensores o en el tema de gatos hidráulicos, ¿sí? Que prácticamente tendrían esta aplicación, ¿no? Y qué es lo que sucede? Habíamos dicho de que las presiones en este punto, en el punto 1 y en el punto 2, tendríamos presiones que son iguales siempre y cuando, lógicamente, tengamos, bueno, hay una hipótesis que se asume dentro de estas máquinas hidráulicas, ¿sí? Y es que el fluido normalmente en el análisis termodinámico se lo considera como incompresible, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir de que la presión en este punto será igual a la presión en este punto, asumiendo de que el fluido es incompresible. Y si estamos hablando, ¿no? De que todo este conducto se encuentra unido por un solo fluido que tiene la misma densidad en todo el trayecto, entonces no tendríamos ningún problema en hacer el siguiente análisis de decir de que la presión 1 es igual a la presión 2. Habíamos dicho de que la presión 1 es igual a fuerza 1 sobre área 1, por ende esto va a ser igual a la fuerza 2 por el área 2, ¿ya? Y tendríamos esta relación. Entonces, esta es básicamente ese principio de funcionamiento del gato hidráulico, ¿sí? Donde nosotros vemos de que podemos hacer una fuerza y multiplicar la misma solamente jugando con el tema de las áreas de aplicación de la fuerza, ¿sí? Entonces, para que entendamos un poco ese concepto, ese principio de funcionamiento y ustedes puedan ver, ¿no? La importancia y la magnitud de cómo podemos jugar con la fuerza, ¿sí? Quisiera que anoten un ejemplo. No lo tengo en la diapositiva que viene, entonces se lo van a anotar para que ustedes puedan calcular
¿ya? Y me pasen ese dato de cuánto sería la fuerza a aplicar. O sea, nótense un problema que simplemente, o sea, sencillo, van a multiplicar, dividir, pero van a ver cuánto se reduce el tema de la fuerza jugando con el tema de las áreas, ¿sí? Entonces, anótense qué fuerza sería requerida, ¿ya? Para levantar un automóvil de 1.5 toneladas utilizando un gato hidráulico representado como el de la figura. Entonces, es la figura que estamos presentando, ¿ya? Cuya sección 1 es igual a 2 centímetros y la sección 2 es igual a 20 centímetros. ¿A cuántos centímetros era la unidad? 2 centímetros y la 2 son 20. De 2 centímetros y 20 centímetros. ¿Ya? Entonces yo quiero que ustedes me digan qué fuerza yo necesito para, para levantar ese coche de una 1.5 toneladas. ¿Ya? Si quieren pueden dejarme la fuerza en newton o kilogramo fuerza. Bueno, en newton démenla. ¿Ya? ¿Cuántos newton necesitarían? Ingeniero, ¿puede dictar de nuevo el ejercicio? Se me fue el internet. Claro, claro que sí. No, les decía que determinen qué fuerza es la requerida o qué fuerza requieren para levantar un automóvil de 1.5 toneladas aplicando, ¿no? Aplicada sobre un gato hidráulico representado en la figura, ¿sí? Considerando la sección 1 del gato, ¿no? De 2 centímetros y la sección 2 de 20 centímetros, ¿sí? Entonces de aquí tendrían que despejar la F1, ¿sí? Entonces su F1, según nuestra ecuación, sería igual a F2 por área 1 sobre el área 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces habíamos dicho de que su F2 en este caso es 1 tonelada. Perdón, 1.5 toneladas. Que van a ser igual a 1500 kilogramos. ¿Y la sección 2 de cuántos centímetros dijo, no? La sección 2 de 20. kilogramos al ingeniero. Sí.
Bueno, no está tan complicado el ejercicio, ¿no? Entonces, ahí si se dan cuenta, o sea, estamos levantando 1500, ¿no? Sí, 150. lógicamente con... Bueno, esperen un ratito. ¿Se congeló, disculpe? Perdón, Ah, no, 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 disculpe. perdón, no, ahí tienen que ver que yo les he dado las 15 toneladas, pero eso es el peso, ¿verdad? Entonces lo están calculando con, digamos que la gravedad es 9,81, ¿sí? Perdón, esa sería la masa, ¿no? Ingeniero, ¿Correcto? disculpe, ¿dijo 15 toneladas o era 1.5 toneladas? 1,5 toneladas, pero ahí le estamos dando esa masa, ¿verdad? Entonces la fuerza ejercida por las 1,5 sería mg, la masa por gravedad. Entonces tienen que multiplicarle esa masa por gravedad también, ¿sí? ¿Lo han hecho así? A mí me salió 1471,5. A mí igual me salió 471.5. Newton. Área 1, habíamos dicho centímetros y este es 20 centímetros, ¿no? 1470, ingeniero. A mí igual me salió 1470, ingeniero. $1,470, ¿sí? Sí, ingeniero. Bueno, 71,5. Eso sale con 9,81 y 9, con 9,8 ya varía ya. Sí, bueno, pero considerémoslo como 9,81 el tema de la gravedad, ¿ya? Entonces, ahí ustedes se van dando cuenta que la relación todavía no es muy representativa, digámoslo así, cuando tenemos simplemente una diferencia de área multiplicada por 10, ¿no?
Entonces, ¿qué pasaría si nosotros vamos aumentando? Bueno, tendríamos que disminuir nuestra área 1, ¿no? Para hacer una menor fuerza todavía. O sea, ¿qué pasaría si nuestra área 1 la reducimos a 1 centímetro? Hace mayor fuerza. ¿Cuánto les daría? 735.75 Newton. O sea, esa es la idea entonces, ¿no? Entonces, ustedes ya van entendiendo de que a menor área 1, bajo el principio de que tenemos un fluido que es incompresible, ¿no? Yo voy a hacer menor fuerza para levantar el mismo peso, ¿ya? Entonces, ese es el principio que se tiene en el tema del gato hidráulico, que el objetivo es tener esa área 1 lo más pequeña posible en relación a un área 2, ¿ya? Para hacer un menor esfuerzo para levantar cualquier objeto, ¿sí? Por la relación y por el principio que presentamos, ¿no? en este punto, ¿ya? Ahora, cuando ustedes analicen los diferentes ejercicios, tengan mucho cuidado con, bueno, uno, el tema de las unidades, el tema de las hipótesis, como les había dicho, de que estamos considerando a un sistema hidráulico que solamente presenta una densidad, se lo considera el fluido como incompresible. Entonces, bajo esos principios y consideraciones es que tenemos de que la presión 1 es igual a la presión 2, ¿no? Por ende, podemos aplicar esto. ¿Qué es el principio que maneja este equipo mecánico? ¿Ya? Entonces, es básicamente eso, para que ustedes lo puedan entender y se den un poco cuenta ahora. Ya seguramente verán algunos ejercicios de mayor aplicación ya con el ayudante, pero es entender el principio de funcionamiento, que mientras más pequeña sea mi área donde yo ejerzo mi fuerza, yo voy a poder levantar mayor peso, ¿no? Del otro lado, bajo este principio que nos está dando esa máquina de Pascal, ¿sí? Entonces, mientras más pequeña sea mi área 1, donde yo estoy ejerciendo mi fuerza, podré tener una mayor eficiencia o podré levantar un mayor peso del otro lado, ¿ya? Eso en cuanto a la máquina de Pascal. Ahora, otro equipo de aplicación donde utilizamos un fluido, ¿no? Para realizar el tema de cálculo, ya es el manómetro. Es importante también la aplicación que este tiene y cómo normalmente es utilizado para determinar presiones dentro de los procesos, ¿no? Dentro de la industria. Entonces, es bueno también entender cómo realiza la medición estos manómetros. Entonces, vemos, ¿no? De que tenemos un tubo en U, el cual contiene un fluido o un líquido. Normalmente, este fluido, en la mayoría de los termómetros, perdón, de los instrumentos que miden la presión de los manómetros, ya utilizan ciertos fluidos, ¿no? En algunos son glicerinas, en otros te pueden tener mercurio, como ustedes tienen algunos o han visto alguna vez. Entonces, este fluido tiene cierta densidad, va a tener una densidad, pongámosle una densidad 1, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el principio de funcionamiento? O sea, yo tengo un fluido, en este caso, llamémoslo un gas, ¿no? Que dentro de mi proceso está ejerciendo una cierta presión en un punto donde yo quiero medir la presión, ¿sí? Entonces, este gas va a ejercer una presión sobre este instrumento, el cual tiene esta forma, ¿sí? El cual tiene un fluido
que tiene cierta densidad, ¿ya? Ahora, por los principios que habíamos visto, yo deduzco de que la presión en este punto va a ser igual a la presión en este punto, ¿verdad? Entonces, si mi instrumento yo lo tengo a la atmósfera, a la presión atmosférica, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito conocer o qué ecuación me podría determinar la presión que tengo en este punto 2? La presión que tengo en este punto 2 va a ser igual a la presión en el punto 1, por ende a la presión que quiero calcular, ¿ya? Entonces, bajo la ecuación que habíamos visto, ¿no? De cómo determinamos la presión en un determinado punto, podemos determinar esta presión en el punto 2 y poder conocer la presión que ejerce o la presión que quiero calcular ejercida por mi fluido, en este caso gas, ¿no? En el punto que quiero medir. Entonces, prácticamente, esa ecuación vendría a ser igual a la presión atmosférica más la presión ejercida por la columna, en ese caso, si se trata de un instrumento que contiene mercurio, por la densidad de mercurio, gravedad y la altura al punto 2, ¿no? O sea, sería la presión atmosférica, porque hemos dicho de que este instrumento está a la atmósfera, ¿sí? La presión atmosférica más la presión para llegar al punto 2 va a ser igual a la densidad por la gravedad por la altura h, que es la altura al punto 2. Entonces yo tengo que, bueno, tendría el valor de la presión en 2, en este punto 2, que va a ser igual a la presión en 1, por ende la presión que estamos buscando, ¿sí? Entonces de ahí sale esta ecuación, presión atmosférica más la presión al punto donde la estamos determinando. Por lo general, esa presión manométrica o la presión que miden los manómetros es la presión en el punto, ¿sí? Por lo tanto, va a ser igual a la densidad, gravedad, por la altura solamente, ¿sí? Entonces, como habíamos visto, si queremos determinar esa presión en 2, asumiendo de que este se encuentra en la atmósfera, va a ser igual a la presión atmosférica más ρgh, que vendría a ser densidad, gravedad, altura al punto 2, ¿ya? Ahora, si quieren, también para entender un poco ese principio, ir familiarizándose con el tema de ir calculando y ver valores más específicos, ¿sí? Podríamos hacer también un ejercicio, ¿ya? Entonces pueden poner ahí y anotarse, determinar la presión ejercida por un fluido entre paréntesis gas, ¿ya? Sobre un manómetro tipo U, podríamos poner representado como el de la figura, si el mismo marca una altura h
de 1 centímetro, ¿ya? Vamos a considerar también, considerando de que el instrumento se encuentra abierto a la atmósfera o el instrumento se encuentra a presión atmosférica. ¿Sí? El instrumento se encuentra a presión atmosférica. Entonces ahora para que ustedes investiguen un poco y después vamos a corroborar si todos tenemos lo mismo, busquen la densidad porque este instrumento, perdón, cuyo fluido del instrumento es mercurio. Lo vamos a considerar como si fuera mercurio, ¿ya? Cuyo fluido en el instrumento es mercurio. Ingeniero, la densidad del mercurio no es 13, ¿acaso no es 13,6? Eso lo van a buscar ahorita y vamos a corroborar entre todos, ¿ya? ¿Con qué densidad está el mercurio? Creo que era un poco mayor. O bueno, dependiendo de la unidad en la que me está dando el dato, ¿no? Pero es mayor. Ya, bueno, aquí yo lo que estoy encontrando es que si fuera mercurio tendríamos una densidad de 13,5 gramos centímetros cúbicos. Entonces, basémonos para el tema de ejercicio nada más, ¿ya? Pongamos 13,5 gramos centímetros cúbicos. Ahora, lógicamente que si estamos haciendo otro análisis de mayor importancia, tendríamos que corroborar esas condiciones de densidad para la presión y temperatura a la cual nos encontramos, ¿ya? Ya que esta es función de presión y temperatura del valor de esa densidad. Pero ahora, por temas simplemente de práctica, para determinar, ¿no? La presión en el ejercicio que lo estamos dando, que simplemente para que vayan entendiendo el tema de la fórmula, vamos a considerarlo como 13,5 gramos centímetros cúbicos, ¿ya? No vamos a hacer más análisis si está a las condiciones de presión y temperatura que tenemos, simplemente las vamos a asumir como en las condiciones que tenemos actualmente, ¿ya? Entonces considerémoslo como 13,5 gramos centímetros cúbicos y determinen esa presión, ¿ya? Entonces los dejo con la ecuación, tendría que ser igual a la presión atmosférica más la densidad, gravedad, altura, ¿ya? Y ustedes ya me dicen la unidad de medida de la presión también en la cual están midiendo.
Bueno, entonces, si se dan cuenta, voy a esperar, bueno, ahí que terminen, pero ustedes lo que ya tienen que ir viendo es el tema de jugar con el tema de las unidades, ¿sí? Sí, entonces su densidad para ir más o menos jugando con el tema de las unidades o la podrían llevar para hacer una equivalencia con el Pascal, ¿verdad? Y después cruzar la atmósfera, no sé si les queda más fácil, ¿sí? Y dar la presión en atmósfera o si quieren en bares, pero bueno, ahí ya es jugar un poco con el tema de las unidades, ¿no? Pero a lo que me voy con la facilidad esto de llevarlo a pascales podría ser una opción. Ahí kilogramos, un pascal es igual a un kilogramo metro segundo cuadrado, ¿no? La densidad considérenla también 9,81, ¿ya? Ingeniero dijo que la altura de diferencia era 1 centímetro, ¿verdad? Sí, la que les marca el instrumento, ¿no? 1 centímetro. En este caso me sale, ingeniero, que no hay mucha variación, o sea, como es poca la distancia, la presión Ujú. básicamente sería solamente la atmósfera. A ver.
Claro, porque el otro lado me da como 1324,35 pascales más la presión atmosférica, ¿no? Ahí ya si quieren llevarlo todo a presión atmosférica. Uno 1.307 atmósfera, pero en total tendría al punto 2 como 2 atmósferas. 2.3. A mí me sale, ingeniero, que la presión manométrica es 1.3 pascales, no 1000, como dice usted. Sí, pero ¿cómo está convirtiendo sus centímetros cúbicos? O sea, tiene que llevarlo a metro cúbico, o sea, kilogramos a metro cúbico. Claro, en todo caso estoy tomando como la densidad 13,5 kilogramos sobre metro cúbico. No, No, 13 metro cúbico. centímetros cúbicos está. O sea, los 13.5 que les di son sobre centímetro cúbico. Yo lo cambié a 1,35 por 10 a la 4 kilogramos metro cúbico, la densidad. Y lo trabajé en pascales. Claro, ¿y cuánto le da? Me da 102.644,35 pascales. No, a ver, lo primero, la densidad es 13.5 kilogramos centímetro cúbico. ¿Eso qué valor les da en kilogramos metro cúbico? Es que ahí tenemos que estar iguales. 13.500. Exactamente, son 13.500 kilogramos metro cúbico. Entonces esos 13.500 por 9.81 por 0.01, ¿cuánto? Ese es el valor de los pascales, que va a ser igual a 1324. 1.324.35 pascales. Ajá, más la Ahora, presión. si eso lo llevamos a atmósfera, vamos a tener 1.3 atmósferas, ¿sí? Que es la de la columna, más la presión atmosférica, que es 1, en teoría, serían como 2.3 atmósferas, ¿no? La presión ejercida por él. ¿Y en la este altura? caso, contribuido por el gas. ¿Perdón? ¿Y la altura en la multiplicación que hace? Sí. La altura es 0.01, en la equivalencia en metro de un centímetro, ¿sí? Sí, está bien, ingeniero. Eso sería. Entonces sí concluimos en eso, ¿sí? O sea que la presión en el punto 2
perdón, la presión en el punto 2 va a ser igual a la presión atmosférica más la presión de la columna, en este caso va a ser densidad, gravedad por altura. Habíamos dicho de que esta altura era igual a 1 centímetro, ¿sí? De que la densidad era igual a 13.5 gramos centímetro cúbico, ¿ya? Y esta altura era de 1 centímetro. Entonces, en esas condiciones teníamos que la densidad del fluido, en este caso mercurio, que estaba en 13.5 gramos centímetro cúbico, al llevarla a kilogramos metros cúbicos, eso iba a ser igual a 13.500 gramos metro cúbico, ¿sí? Esos 13.500 gramos metro cúbico por 9.81 de gravedad que se encuentra en metro segundo cuadrado por la altura en metro, como era 1 centímetro, va a ser igual a 0.01 metros, ¿no? Entonces, hacemos la multiplicación y ese valor nos va a dar en pascales, ¿no? 1324.35 pascales. Si lo llevamos a atmósfera, esos pascales, nos va a dar un equivalente de 1.307 atmósfera, ¿ya? Entonces, ese 1.307 atmósfera más una atmósfera, que es la presión atmosférica, tendríamos que la presión ejercida por el gas o por el fluido, que en este caso es un fluido gaseoso o gas, va a ser igual a 2.307 atmósfera, ¿correcto? Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí. ¿Cuánto toma usted una atmósfera en pascales? Una atmósfera en pascales. Esperemos un rato qué valor le está dando. Bueno, yo lo metí aquí directo a una calculadora que te lo convierte, pero ahorita te doy el dato. Una atmósfera, ingeniero, es 101.000 pascales, si no me equivoco. Espérame un ratito. Es 101.125 pascales. Atmósfera. Ya. Y no varía mucho, ingeniero, porque la presión estaría dando 1.01 atmósferas, casi nada. Sí, ingeniero, eso es 1.013 sale. Exactamente eso. Sí, eso sale. 1.03. A ver, espérame un ratito. Estamos en pascales, ¿verdad? Un pascal atmósfera está en 9.86 por 10 a la menos 6, ¿verdad? En sí es 1.013 por 10 a las 5 pascales, vale una atmósfera. Espérame un momentito. Que yo le di convertir directo aquí de la calculadora. Ya, a ver. Pascales atmósfera. .86 por 10 a la menos 6. Atmósfera. $1324.35. 9.86
Sí, tienen razón. A ver, espérenme un ratito. Esto es a atmósfera, le da 0.013. 1.013 atmósfera da la presión. Sí, 1.013. Sí, ese es el valor, perdón. ¿Ya? Y aquí, como lo metí directo al conversor del internet, me daba ese valor, pero sí lo corregimos a eso, ¿ya? Ya yo, cuando le pase la diapositiva, porque justo no la tengo ahora incorporada, porque, bueno, se me ocurrió ahorita darles ese ejercicio, se los voy a pasar ya con esos datos, ¿ya? Entonces, sí, sería una atmósfera más el 0.13, ¿sí? ¿Correcto? Pero a mí me salió 0.014. Bueno, es que eso mucho va a depender de los decimales, pero estamos ahí, está correcto, ¿ya? O sea, mucho va a depender de los decimales que estamos tomando, ¿ya? Pero bueno, todos llegaron al mismo valor, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, 0.13, más la presión atmosférica. Ya, correcto. Entonces lo que yo quiero que entiendan en este punto, ya yo se lo voy a pasar ahí en la diapositiva, ya todos los datos y una tablita para que ustedes jueguen con las unidades, ¿ya? Pero lo que se tiene que entender es el principio y el concepto fundamentalmente, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con todo este tipo de instrumentos como tal? Lógicamente que son calibrados de acuerdo a la densidad que tiene el fluido, y esa calibración también tiene mucho que ver con el tema de la altura, pero esta altura es función de ¿qué? ¿No? Si ustedes ven este tubo en U, sí, es un tubo cilíndrico, ¿verdad? O sea, lógicamente que va a tener un cierto diámetro, y ellos juegan justamente con eso, ¿no? Con la dimensión de este tubo, ¿sí? Con las dimensiones, lógicamente con el volumen y con la densidad, o sea, y comienzan a calibrar justamente de la forma en que lo estamos haciendo, pero ellos ya lo llevan a algo más analítico, que comienzan a calibrar y tarar para dar esos valores de presión, ¿sí? Entonces, ya con esa calibración es que comienzan ya a darle valor a los diferentes incrementos de estas alturas, comienzan a determinar las presiones en cada punto, y nace este instrumento como tal, ¿sí? Pero su aplicación es básicamente, y el principio de funcionamiento es el que hemos visto, donde van a aplicar esa ecuación de las fuerzas de presión ejercidas sobre el fluido que están utilizando para realizar la medición, que, como les digo, ese fluido puede variar, por lo tanto las densidades pueden variar, y ellos juegan con ese punto, ¿no? Fundamental, que es la densidad y lógicamente la dimensión que tenga este tubo para la fabricación de ese instrumento. Entonces, como les habíamos dicho, básicamente es importante el fluido que utilizan para realizar la medición por la densidad que éste tenga, ¿ya? Pero el funcionamiento es básicamente ese, ¿sí? Ahora bien, si vamos un poco más allá y tenemos la representación, como les había dicho, de un recipiente donde yo tengo tres fluidos, un líquido 1, un líquido 2, un líquido 3, con determinadas alturas, una H1, una H2, una H3, y yo quisiera determinar la presión en el punto 1, en el fondo del recipiente,
tendría, bueno, básicamente la siguiente ecuación para poder determinarla, ¿sí? Habíamos visto de que esa presión en el fondo va a ser igual a ¿qué cosa? A la presión atmosférica, ¿ya? Presión atmosférica, más la presión ejercida por el peso de la columna 1, más la presión ejercida por el peso de la columna 2, más la presión ejercida por el peso de la columna 3, ¿sí? Entonces es básicamente esto, la presión atmosférica más esa presión ejercida, esa va a estar representada por la gravedad, perdón, por la densidad del fluido 1, por esa altura 1, ¿ya? Más la presión ejercida por el fluido 2, que va a ser igual a la densidad 2, porque es otro fluido, por la gravedad, por la altura 2, ¿sí? Más la presión ejercida por el fluido 3, que va a ser igual a la densidad 3, por la gravedad, por la altura 3, ¿sí? Es entonces que podemos determinar ese valor de la presión en este punto 1, considerando de que tenemos diferentes fluidos antes de llegar al punto donde queremos determinar la presión en este caso. ¿Correcto? Y básicamente, bueno, llegamos a lo mismo. En el caso las densidades sean iguales, ¿no? Tenemos esta ecuación que es la que teníamos representada antes, ¿no? Entonces, si lo consideramos, si lo consideramos de esa forma, tendríamos esta ecuación, básicamente hablando de una sola densidad, ¿ya? Ahora también existen este tipo de manómetros para poder determinar diferenciales de presión o utilizar ese concepto de variaciones de presiones, ¿no? Dentro de sistemas, ¿ya? Ahora vemos de que este manómetro también puede ser utilizado para determinar diferenciales de presión, para determinar esas caídas de presión dentro de un sistema. Entonces, si tenemos esta conexión, como vemos también aplicando el mismo principio, el mismo concepto del tubo en U, ¿no? Donde tenemos un fluido que corre a lo largo de este ducto, podemos ver también de que podríamos utilizar en esta composición para poder determinar esas variaciones de presiones dentro del ducto, ¿ya? Ahora, ese análisis como tal, vemos de que el fluido, ¿no? Al ingresar por este punto, vemos de que esta presión en este punto vendría a estar representada por este tramo hasta llegar a este punto de acá, ¿sí? Ahora, si queremos determinar la presión en el punto 2, también lo podríamos hacer aplicando el mismo principio que hemos visto, y tendríamos sí ya otra ecuación que nos relaciona estas presiones en el punto 2 y en el punto 1 utilizando este instrumento, ¿ya? Entonces, básicamente, como en el ejercicio anterior, si decimos de que la presión, bueno, en este caso, en el punto 1 y 2 vienen a ser iguales, ¿sí? Y queremos utilizar este instrumento para determinar esas presiones, tendríamos la siguiente relación, ¿sí? Si se fijan, en este punto yo tendría la presión ejercida por este fluido que tiene la misma densidad del fluido, o en este caso el gas. Aquí tengo una densidad y aquí tendría, bueno, otra densidad propia del fluido que estoy utilizando para medir, ¿no? Entonces vemos también que en este tramo A
la densidad sería la misma que el gas en este caso, ¿sí? Lo mismo que sucede en todo este tramo de acá, ¿ya? Entonces, la ecuación, ¿qué es lo que me dice? Que mi presión 1 más esta presión, ¿no? Ejercida por el gas, en este caso va a ser densidad 1 por gravedad por altura hasta este punto, y la altura hasta este punto es igual a H, perdón, a A más H, ¿sí? Entonces ya tendríamos la presión en este punto, y por el otro lado tendríamos la presión 2, ¿no? Tendríamos esa igualdad a la presión 2, pero para llegar al mismo punto tendríamos que restar este tramo hasta llegar a A. Por lo tanto, mi ecuación quedaría menos la densidad, en este caso, del fluido, que vendría a ser la densidad 2 por la altura H, ¿sí? Menos esta densidad que vendría a ser la densidad 1 por gravedad 1 por A, ¿sí? Entonces vemos estas dos equivalencias, pero a diferencia del ejercicio anterior, vemos de que aquí tenemos dos fluidos, ¿no? Uno con una altura A y otro con una altura H, ¿ya? Es por eso que la ecuación, cuando la analizamos desde ese punto de funcionamiento de nuestro manómetro, nos queda representada de la siguiente forma, ¿no? Como habíamos visto, esa presión 1 más la densidad 1, que es propia del fluido, porque esa se mantiene, ¿no? Por la gravedad, por H, perdón, por A más H, ¿sí? Menos la densidad 2, que ya esa es del instrumento, por la gravedad, por H, menos la densidad 1, gravedad, por la altura, en este caso que es A, va a ser igual a la presión 2, ¿sí? Entonces, bueno, aquí ya realizando una simplificación, en este caso, si multiplicamos densidad 1, gravedad, por A, más densidad 1, gravedad, por H, menos densidad 2, gravedad H, menos densidad 1, gravedad A, podríamos simplificar, ¿no? En este caso, esto con este valor de acá, ¿sí? Y aquí me quedaría densidad 1, gravedad H, menos densidad 2, gravedad H, simplificando el tema de, perdón, factorizando el GH, me quedaría la densidad 2 menos densidad 1, y pasando a restar mi presión 2, quedaría mi ecuación de esta forma, ¿no? A mi presión 1 menos presión 2 igual a densidad 2 menos densidad 1 por gravedad por altura, ¿sí? Entonces sí, yo puedo llegar a esta ecuación, que también yo puedo utilizar para poder determinar diferenciales de presión en un tramo, ¿sí? Bajo el concepto que hemos visto y considerando la distribución de esta distribución del instrumento, ¿no? Esta distribución del instrumento, que a diferencia de la anterior, lo teníamos directo a la atmósfera y podíamos tener una medida, ¿sí? En cambio, cuando lo utilizamos dentro de un ducto, este tiene esta configuración que ya es un poco distinta a la que habíamos visto en el anterior caso, pero si analizamos las ecuaciones, bueno, llegaríamos a esa representación, ¿verdad? Entonces, como en el ejercicio anterior, si ustedes se dieron cuenta, y bueno, era lo que concluíamos, que el tema de las densidades, perdón, si estamos analizando fluidos cuyas densidades son próximas, ¿sí? O sea que no hay mucha variación entre ellas, podríamos considerar una sola densidad para determinar un valor representativo
que sea mucho más fácil en el tema de poder calcular el diferencial de presión. Podemos hacerlo también, ¿ya? Bueno, ya en este caso no vamos a realizar un ejemplo en este momento. El día lunes ya vamos a hacer algunos ejercicios un poco más de un poco más de aplicación. Por favor, esa era la última diapositiva y la última aplicación que vamos a ver en relación a la unidad número 1, que es prácticamente el objetivo de ver los conceptos más utilizados o que vamos a utilizar mayormente en el análisis de estudios termodinámicos, que ya vamos a comenzar a ver ya un poco más de práctica. El día lunes vamos a intentar presentarle algunos ejercicios, yo por mi parte, y el día sábado ya lo verían también con el ayudante, ¿sí? Entonces yo les pediría que quedemos en este punto para ya poder ingresar a ejercicios un poco más prácticos donde puedan entender un poco más el funcionamiento que tienen estos dispositivos como aplicación, ¿ya? O sea, sé que van a haber ejercicios con el ayudante y también vamos a ver algunos el día lunes conmigo, y ya vamos a ver si amerita continuar viendo más ejercicios para que queden todos los conceptos claros antes de entrar al siguiente tema, ¿ya? Entonces, yo les pediría quedar en este punto y esperar al día lunes para hacer un poco de ejercicio de mayor aplicación, ¿ya? Para que ustedes puedan entender y reforzar esos conceptos y verlo desde un punto más práctico, ¿ya? Sé que es un poco complicado poder entender a la deducción de las ecuaciones cuando se lo presenta así en diapositiva y no se tiene, bueno, la oportunidad de quizás expresarlo un poco mejor como en una pizarra, ¿ya? Entonces yo lo que les pido es que ustedes puedan, bueno, o sea, voy a intentar hacer un resumen de la deducción de las ecuaciones también para que quede todo claro para ustedes. Yo creo que las voy a hacer, bueno, en papel y las pasaré en PDF para que las tengan, ¿sí? Porque ahorita no tengo esa facilidad, por lo menos de mi computadora, de trazar o hacer las ecuaciones mientras se las voy explicando. Entonces, simplemente me baso al tema de las diapositivas como tal y las ecuaciones que tengo representadas, pero ya en el tema de la deducción, si tienen algún problema, bueno, vamos a intentar pasárselas, las deducciones de las fórmulas, para que tengan claro, uno, la deducción y el manejo de las ecuaciones como tal, que vendría a ser para mí lo más importante, ¿sí? Entonces les pediría quedar en ese punto y vernos el día lunes ya para hacer un análisis un poco más práctico que sea un poco más entendible ya desde el punto de vista de la práctica para todo, ¿sí? Entonces, como les digo, desde el punto de vista de la teoría de nuestra unidad número 1 de conceptos y principios básicos, terminaríamos en ese punto, en la última diapositiva que dimos, y ya vamos a ingresar un poco a la parte práctica de la unidad 1 como tal. Nos vemos el día lunes entonces para ver un poco de práctica. Ya el día sábado se verían con el ayudante para continuar con ejercicios prácticos relacionados a la unidad 1. Y de acuerdo a cómo sea su avance también con el ayudante, ya vemos si podemos continuar con la unidad 2 el día sábado o continuamos con algunos ejercicios que creo tenemos tiempo para hacer algunos ejercicios más la siguiente semana, ya de más aplicación, ¿sí? Para pasar a la unidad número 2. Entonces, si gustan, quedamos ahí y nos vemos el día lunes para ver unos ejercicios un poco más prácticos que lo que hemos visto hoy. Listo, ingeniero, está bien. ¿Sí? Bueno, ingeniero. Entonces, Gracias, ingeniero. como terminamos ya la diapositiva,
yo voy a completar con esas 2 diapositivas de los ejercicios que hemos visto hoy. Bueno, pequeños ejercicios que era más que todo para el manejo de la fórmula. Y se lo subiría, o sea, no se lo he subido antes por evitar eso de crear más de una diapositiva, pero completándolas con esas 2 diapositivas más, yo se lo subiría, por favor, ya hasta mañana esto, para que ustedes tengan la presentación final y ya el lunes entrar directamente a ejercicios prácticos. ¿Ya? Bueno, ingeniero. Sí, ingeniero, no hay problema. Bueno, Está bien, entonces, ingeniero. muchas gracias y nos veríamos el día lunes, por favor. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. No, hasta luego, muchas gracias a ustedes. Ya los veo el lunes. Un saludo. Ya, hasta luego. Hasta luego.